Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este miércoles de la octava semana del tiempo ordinario. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 25. Queridos hermanos, ya sabéis con qué os rescataron de ese proceder inútil recibido de vuestros padres, no con bienes efímeros, con oro o plata, sino a precio de la sangre de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, previsto antes de la creación del mundo y manifestado al final de los tiempos por vuestro bien. Por Cristo vosotros creéis en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, y así habéis puesto en Dios vuestra fe y vuestra esperanza. Ahora que estáis purificados por vuestra obediencia a la verdad y habéis llegado a quereros sinceramente como hermanos, amaos unos a otros de corazón e intensamente. Mirad que habéis vuelto a nacer, y no de una semilla mortal, sino de una inmortal, por medio de la palabra de Dios viva y duradera, porque toda carne es hierba y su belleza como flor campestre. Se agosta la hierba, la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esa palabra es el Evangelio que os anunciamos. Palabra de Dios. Salmo 147. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Alaba a tu Dios Sión, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 32 al 45. En aquel tiempo los discípulos iban subiendo camino de Jerusalén y Jesús se les adelantaba. Los discípulos se extrañaban y los que seguían iban asustados. Él tomó aparte otra vez a los 12 y se puso a decirles lo que le iba a suceder. Mirad, estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán, y a los 3 días resucitará. Se le acercaron los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron: Maestro, queremos que hagas lo que te vamos a pedir. Les preguntó: ¿qué queréis que haga por vosotros? Contestaron: concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús replicó: no sabéis lo que pedís. ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber, o de bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar? Contestaron: lo somos. Jesús les dijo: el cáliz que yo voy a beber lo beberéis, y os bautizaréis con el bautismo con que yo me voy a bautizar. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, está reservado. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús, reuniéndolos, les dijo: ¿sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen? Vosotros nada de eso. El que quiera ser grande sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero sea esclavo de todos, porque el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar la vida en rescate por todos. Palabra del Señor. No es banal ni superfluo el detalle que nos trae el evangelista San Marcos sobre la actitud de Jesús de adelantarse mientras suben a Jerusalén, donde dará la vida por la humanidad, y la actitud de sorpresa de los discípulos y de miedo de la gente, pues Jesús no va en una excursión cualquiera ni en un paseo de descanso, va hacia la muerte, hacia el cumplimiento de la obra del Padre, hacia el don de la propia vida. Algo que todavía hoy no entendemos y nos cuesta comprender y aceptar. Jesús se adelanta porque desea ardientemente que la salvación se realice, que el Padre cumpla su sueño, que todo se restaure. Dios siempre tiene prisa de darnos su amor y su perdón. En el Evangelio de hoy escuchamos el discurso sobre el sufrimiento, la muerte y la resurrección de Cristo. Jesús les dice a sus apóstoles que una vez que haya ascendido a Jerusalén, los sumos sacerdotes y los escribas lo condenarán a muerte, lo entregarán a los gentiles, se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán. Y aquí surge la pregunta: ¿realmente tenía que sufrir y morir el Salvador para que el mundo fuera redimido de sus pecados?
siendo Dios, podía redimirnos sin sufrimiento ni muerte. Pero se compadeció de nosotros, que inexorablemente tenemos que experimentar el sufrimiento o la muerte por nuestra condición de criaturas, por nuestra condición humana. Sabía bien que nos atraería hacia sí mismo de esta manera, a través del sufrimiento, para destruir nuestros pecados. Solo quiere esto de nosotros, que nos humillemos y reconozcamos nuestros pecados. Y lo quiere, no para humillarnos y subyugarnos, sino porque ama a los de corazón contrito y humilde. Por eso, Él mismo se presenta como el humilde y de corazón sencillo y obediente. Es decir, Él quiere que nos dejemos amar. Y Él clama a nosotros: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Mateo 11, 28, 29. El sufrimiento de Cristo es un gran misterio, al igual que su amor por la creación y por la humanidad, que por el bautismo se ha convertido en parte de su cuerpo. El sufrimiento y la muerte de Cristo son aún mayores porque continúa sufriendo en los miembros de su cuerpo, en sus hijos inocentes, pobres y abandonados. En el sacrificio de la misa se ofrece diariamente en sacrificio por ellos y por todos nosotros al Padre Celestial. El Evangelio de hoy narra el tercer anuncio de la pasión y, de nuevo, como en ocasiones anteriores, nos muestra la inconsistencia de los discípulos. El profeta Isaías lo había anunciado. Su muerte no fue el resultado del destino ciego ni de un plan preestablecido, sino la consecuencia del compromiso con la misión que recibió del Padre junto con los excluidos de su tiempo. Por eso Jesús advierte a sus discípulos sobre la tortura y la muerte que enfrentará en Jerusalén. El discípulo debe seguir al Maestro, incluso si eso significa sufrir con él. Los discípulos estaban asustados y los que iban detrás también. No entendían lo que estaba sucediendo. El sufrimiento no encajaba con su idea del Mesías. Jesús insiste en el servicio y en la entrega de su propia vida, y ellos siguen discutiendo sobre los primeros puestos en el reino, uno a la derecha y el otro a la izquierda del trono, y los demás se indignan, no por la petición indebida de Santiago y Juan, sino porque, sin pensarlo, ellos se les adelantaron a hacer ellos primero esa petición, pues en el corazón de todos está ese deseo de prevalecer, como está en cada uno de nosotros. Todo indica, por lo tanto, que los discípulos siguen ciegos, una señal de que la ideología dominante de la época había penetrado profundamente en su mentalidad. A pesar de haber vivido con Jesús durante varios años, no habían cambiado su perspectiva. Lo miraban con la misma mirada de siempre. Querían ser recompensados por seguir a Jesús, como nos sucede todavía a nosotros, que pensamos que el cielo se compra con muchas oraciones, sacrificios y confesiones por tener una conciencia escrupulosa, y no nos damos cuenta de la gratuidad de Dios y de su salvación. Los discípulos no solo no entendieron, sino que continuaron con sus ambiciones personales. Nosotros lo entendemos hoy. Esto refleja las tensiones y la falta de comprensión que existía en las comunidades en tiempos de Marco y que aún existen en nuestras comunidades hoy. Entonces, hay quienes, como Jesús, hablan de sufrimiento, muerte y servicio para ser exaltados, y quienes, como los discípulos, hablan de gloria, de primeros puestos, de ser servidos para ser exaltados. Qué diferente es la lógica de Dios de la del mundo. ¿Y a qué lógica pertenecemos nosotros? ¿Servir o buscar aprobación? ¿Cuidar de los demás o ser el centro de atención? Si somos cristianos, más por serlo que por decirlo, entonces nos preguntamos: ¿a quién hemos ayudado hoy? ¿A quién hemos servido, tanto dentro como fuera de casa? A menudo, cuando hacemos más de lo que debemos, empezamos a quejarnos. Decimos: siempre tengo que hacerlo todo, no soy tu siervo, ay, el esclavo de la casa. Sin embargo, Jesús nos llama a servir con nuestras vidas, ayudando a los demás en todo, desde lo más sencillo hasta lo más complejo. De lo contrario, ¿qué propósito tenemos? Si no servimos, ¿qué propósito tenemos? Recordemos que para hacer el bien, para servir, no se necesita un título, sino un corazón generoso y el deseo de redescubrir la alegría, porque como dice la Escritura, hay más alegría en dar que en recibir. Hechos 20:35. Resumen de la vida de Jesús.
Jesús define su misión y su vida. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús, el Mesías siervo, anunciado por el profeta Isaías, aprendió de su madre, quien le dijo al ángel: «He aquí la sierva del Señor», una propuesta totalmente nueva para la sociedad de este tiempo. En esta frase, en la que define su vida, aparecen los 3 títulos más antiguos usados por los primeros cristianos para expresar y comunicar a otros lo que él significaba para ellos: Hijo del Hombre, siervo de Yahvé, el que redime a los excluidos, el que libera, el que salva. Humanizar la vida, servir a los hermanos, acoger a los excluidos. Recordemos unas palabras de Madre Teresa de Calcuta que decía: muchos de nosotros tememos incluso salir a llamar a la puerta de nuestros vecinos. Muchos ni siquiera los conocemos. Ten el valor de correr el riesgo. Algunos te rechazarán, pero otros se convertirán en tus amigos. Y mediante el contacto, muchos problemas que la gente lleva consigo pueden resolverse. Hasta aquí, Madre Teresa de Calcuta. Santiago y Juan piden el primer lugar en el reino. Hoy en día muchos oran por dinero, ascenso, sanación y éxito. Me pregunto, ¿qué busco en mi relación con Dios y qué le pido en la oración? Humanizar la vida, servir a los hermanos, acoger a los excluidos. Es el plan de Jesús, es nuestro plan. ¿Cómo lo pongo en práctica? Pidamos a la Santísima Virgen María nos ayude a ser fieles al seguimiento de su Hijo Jesucristo, a no buscar recompensas por seguirlo a Él y darlo todo gratuitamente, como gratuitamente lo hemos recibido de manera inmerecida. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.